Hola mis hermanos, ¿cómo están? Quiero preparar junto con ustedes el Busquemos Perlas Escondidas, que es de la semana del 22 al 28 de marzo. Si es la primera vez que ves este canal, pues te pido que te suscribas al canal, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando estoy subiendo los videos. Entonces hoy día vamos a empezar leyendo Números 13-27. Vamos a buscar los números, capítulo 13, el versículo 27. Ahí dice: esto es lo que le contaron a Moisés: entramos en la tierra a la que nos enviaste, y de veras rebosa de leche y miel, y este es su fruto. Este versículo es cuando los espías fueron a la tierra de Canaán. Entonces la pregunta dice: ¿qué contaron los espías que debería haber fortalecido la fe de los israelitas? La respuesta, pues, como dice el texto, los espías dijeron que era una tierra que manaba leche y miel, es decir, era una tierra muy buena, y como muestra de ello, pues llevaron higos, granadas y un racimo de uvas, que era tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2 hombres. Esta es la respuesta de la primera pregunta. Más adelante estaremos ampliando los comentarios. Ahora vamos a los textos que he sacado y lecciones que podemos sacar de los textos. Entonces, vamos con el primer texto. El primer texto es Números capítulo 13, el versículo 18 al 20. Vamos a buscar Números capítulo 13, el versículo 18 al 20. Ahí dice: fíjense en cómo es la tierra, y si los que viven ahí en ella son fuertes o débiles, si son pocos o muchos, si la tierra es buena o mala, y si las ciudades en las que viven están abiertas o fortificadas. Averigüen si el terreno es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Deben ser valientes y traer algo del fruto de la tierra. Esta era la época de las primeras uvas maduras. Moisés les dijo esto a los que envió a espiar la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué lección podemos sacar de esto? La lección que sacamos es que en Números capítulo 13, el versículo 18 al 20, muestra que Moisés, antes de enviar a los 12 espías, les dio instrucciones claras de lo que debían hacer. En la actualidad, por ejemplo, antes de predicar o enseñar, Jehová también, mediante las publicaciones y los hermanos, nos dice lo que tenemos que hacer y decir, mostrándonos así que Él nunca nos deja solos. De ahí la importancia de siempre escuchar las recomendaciones que se nos dan antes de salir a predicar. Números 13:3 es el siguiente texto. Números 13:3. El texto dice: así que Moisés los envió desde el desierto de Parán por orden de Jehová. Todos los hombres eran jefes de los israelitas. Muy bien, ahora la lección es que dice que los espías que fueron enviados no eran cualquier persona, sino los jefes de cada tribu. Eran hombres de influencia que se suponía que fueran buenos ejemplos. Pero sabemos lo que pasó más adelante con 10 de ellos. Esto nos enseña particularmente a los que llevan, por ejemplo, los que llevamos la delantera en la congregación y a los cabezas de familia, que tienen que esforzarse por mantenerse fuertes espiritualmente. Así no llegarán a ser una causa de tropiezo a quienes están a su cuidado. Ahora acompáñame a leer Números capítulo 13, el versículo 31. Números 13, 31. El texto dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra esa gente porque es más fuerte que nosotros. La lección que sacamos de Números capítulo 13, versículo 31, nos muestra de que estos espías empezaron a temer al hombre.
lo que les llevó a prácticamente desconfiar del cuidado de Jehová. Así que este es un ejemplo muy amonestador para nosotros, pues jamás debemos de temer a los hombres, así nos encontremos bajo oposición o persecución, ya que Jehová está de nuestro lado. Muy bien, ahora nos vamos con el siguiente texto. El siguiente texto es Números capítulo 13, el versículo 30. Números 13, 30. Dice: entonces Caleb trató de tranquilizar al pueblo que estaba delante de Moisés, diciendo: subamos de inmediato y verán que nos apoderamos de ella, porque podemos conquistarla sin ninguna duda. ¿Qué podemos entonces aprender? En Números capítulo 13, el versículo 30, vemos que de los 12, solo Josué y Caleb demostraron que andaban por fe y no por vista. No se dejaron llevar de las cosas físicas que vieron. Esto nos enseña que si queremos seguir siendo fieles, debemos tener fe. Por ello, haríamos bien en analizar nuestra fe y tomar medidas para fortalecerla mientras podamos. Ahora vamos a Números capítulo 13, el versículo 18 al 20. Números 13, 18 al 20. Ahí dice, volvemos a leer el mismo texto, ya habíamos leído anteriormente, pero para que lo tengas en cuenta dice: fíjense en cómo es la tierra, y si los que viven en ella son fuertes o débiles, si son muchos o pocos o muchos, si la tierra es buena o mala, si las ciudades en las que viven están abiertas o fortificadas. Averigüen si el terreno es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Deben ser valientes y traer algo de la tierra. Esta era la época de las primeras uvas maduras. Entonces, lo que aprendemos de esto es que vemos que Moisés les dijo que se fijaran en cómo era la tierra, en cómo eran las personas, en cómo era el terreno. Esto me hace pensar que hoy en día, a la hora de predicar, tenemos que ser igual de observadores en todo momento, para que así no se nos pase desapercibido detalles que después pueden ayudar a nosotros a dar el mensaje y realmente pues podemos llegar al corazón de nuestros oyentes. Otro texto es Números 13, 30 y 31. También ya lo habíamos leído, pero vamos a darle otra aplicación. Números 13, 30 y el 31 dice: entonces Caleb trató de tranquilizar al pueblo que estaba delante de Moisés, diciendo: subamos de inmediato y verán que nos apoderaremos de ella, porque podemos conquistarla sin ninguna duda. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra esa gente, porque es más fuerte que nosotros. Muy bien, en el 30 y 31 pues nos enseña que lamentablemente muchas veces la mala influencia tiene un mayor efecto en nosotros y puede llevarnos rápidamente a olvidar los principios de Jehová. Y en la actualidad pues estamos rodeados de muchas malas influencias, ya sea en el trabajo, en la escuela y el vecindario, aunque también dentro de la congregación. Pero por eso no debemos permitir que estas influencias nos arrastren y nos hagan perder nuestra fe. Ahora sigamos leyendo Números capítulo 13, el versículo 32 y 33. Números 13, 32 y 33 dice: y ellos continuaron dándoles a los israelitas un mal informe de la tierra que habían espiado. Decían: la tierra que recorrimos para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de enorme tamaño. Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que vienen de los Nefilim. Nosotros nos veíamos como saltamontes en comparación con ellos, y eso mismo les parecíamos a ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es la lección?
Números capítulo 13, el versículo 32 y 33, pues nos enseña lo peligroso que puede ser que desconfiemos de Jehová, pues estos espías decían que esta tierra era devoradora de hombres y que ellos parecían como pequeños saltamontes, así que olvidaron quiénes estaban de su lado, el Dios verdadero que los había librado del mar rojo y del poderoso ejército de Faraón. Así que nosotros nunca olvidemos pues todo lo que Jehová ha hecho por sus siervos a lo largo de la historia y sigamos fortaleciendo nuestra confianza en Él. Vamos a Números ahora 1, capítulo 1 al 4. Pasamos, al capítulo 14, el versículo del 1 al 4. Entonces todo el pueblo levantó la voz y la gente siguió gritando y llorando durante toda la noche. Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y Aarón y todo el pueblo empezó a hablar en contra de ellos y decían: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para que caigamos a espada? Tomarán como botín a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y hasta se decían unos a otros: nombremos a un líder y volvamos a Egipto. Entonces en Números capítulo 14, el versículo 1 al 4, vemos que los israelitas se rebelaron contra Jehová, porque su corazón se endureció. Por ello nosotros debemos evitar a toda costa que esto nos pase. De ahí que siempre debemos escuchar los consejos de Jehová y aprender a confiar en Él, desde lo más mínimo. Así que cuando vengan tiempos difíciles o directrices que no comprendamos del todo, nos será más fácil confiar y obedecer. Por último, vamos a Números capítulo 14, el versículo 10. Números 14, 10. El texto dice: sin embargo, todo el pueblo hablaba de apedrearlos, pero la gloria de Jehová apareció sobre la tienda de reunión ante todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué me enseña este texto? Pues en Números 14:10 me enseña que Jehová es un Dios que siempre protege a sus leales, pues en este caso el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb por su postura. Pero Jehová intervino, mostrando así que los que son fieles siempre cuentan con la bendición y la protección de Jehová. Gracias por estar conmigo hasta el final de este video. Espero que las ideas te puedan servir para comentar en tu congregación. Así que nos vemos en la próxima vez con la preparación de Seamos Mejores Maestros y la vida cristiana y estudio del libro.